Saludos, estimados colegas. El recorrido de la clase del día de hoy por el texto académico, su estructura y las principales secuencias textuales que lo componen nos lleva hasta este ejercicio final, cuyo archivo lo podemos encontrar en la plataforma de Moodle debajo de este video. Se trata de un texto titulado Formato y contenido, obstáculos a leer y entender textos académicos. Y las instrucciones de trabajo son las siguientes, por favor, mucha atención. Primero, vamos a reconocer la idea principal y las ideas secundarias en todo el texto. Después vamos a reconocer las secuencias textuales presentes en todos los párrafos del escrito. Y posteriormente vamos a elaborar un esquema en Google con la estructura de las ideas. Antes de comenzar, primero observemos el texto. Se trata de un escrito de 5 párrafos en el cual es visiblemente apreciable la estructura clásica que debe tener todo texto. Para efectos de ejemplificar qué es lo que tienen que ustedes hacer, vamos a trabajar únicamente con el primer párrafo del texto, el párrafo de apertura. Vamos a leerlo y empieza de la siguiente manera. La siguiente escena ilustra cómo se entiende la habilidad de lectura de textos académicos en la educación media y superior. Se trata de un comentario realizado en un transporte colectivo por quien parecía ser una profesora de nivel secundario acerca de sus alumnos. Abre cita. Si los alumnos tienen lectura comprensiva, no deberían tener problemas con el texto. Cierra cita. Leer textos académicos es más que simplemente deslizar la mirada sobre ellos. Hay dificultades de comprensión de estos escritos que van más allá de la habilidad elemental de la lectura. Muchas veces en el colegio y con mayor frecuencia universidad, los estudiantes se ven enfrentados a textos académicos que, por sus características, les ofrecen dificultades al momento de comprenderlos, ya sea por su formato o por su contenido, que muchas veces se sume familiar para el alumno cuando no es así. Para efectos del trabajo, primero vamos a reconocer las secuencias textuales en el párrafo y posteriormente vamos a identificar la idea principal y las ideas secundarias que se van a desarrollar en el devenir del escrito. Para poder reconocer de mejor manera las secuencias, vamos a asignarle a cada una de ellas colores, que son los siguientes. A la narración vamos a ponerle un color amarillo, a la descripción un color celeste, a la exposición uno verde y a la argumentación uno gris. Vamos a fijarnos en la primera oración que dice: la siguiente escena ilustra cómo se entiende la habilidad de lectura de textos académicos en la educación media y superior. Aquí hay una palabra que nos ayuda a identificar la secuencia y es ilustrar. Un sinónimo de ilustrar es explicar. Por ende, vamos a poner la primera oración con el color verde, que es el color de la secuencia expositiva. Seguimos con el análisis y dice, segunda oración, se trata de un comentario realizado en un transporte colectivo por quien parecía ser una profesora de nivel secundario acerca de sus alumnos. Abre comillas, si los alumnos tienen lectura comprensiva no deberían tener problemas con el texto. Lo que nosotros acabamos de leer es o se asemeja a una historia. Alguien está contando un relato, es una narración. Y las narraciones se utilizan en el texto académico, recordemos, al inicio, en la parte introductoria, para presentar el tema y también para dinamizar la lectura. Por ende, como es una narración, va a tener color amarillo, el color que ya tiene. Sigamos con el otro texto que dice: leer textos académicos es más que simplemente deslizar la mirada sobre ellos. Aquí tenemos una postura del autor sobre el tema, que es la lectura de textos académicos. Si él dice que es más que deslizar la mirada, por ende vamos a utilizar un color distinto, vamos a utilizar un color gris, porque tenemos aquí la argumentación. Aquí vemos cómo el autor de este texto está mostrando su perspectiva, su tesis, que leer textos académicos es más que simplemente deslizar la mirada sobre ellos. Ahí está la tesis, está la afirmación. Lo posterior van a ser los argumentos que, como nosotros vimos, pueden ser también descripciones o exposiciones. Vamos a leer la siguiente oración que dice: hay dificultades en la comprensión de estos escritos que van más allá de la elemental habilidad de lectura. Nuevamente nos encontramos frente a una exposición. ¿Por qué? Porque está dando a conocer por qué es
leer más que desplazar la mirada sobre ellos. Entonces, como tenemos una exposición y le habíamos asignado a la exposición el color verde, vamos a ponerle nuevamente color verde. Tenemos entonces de esta manera, miren cómo queda el párrafo. Tenemos que comienza con exposición, narración, argumentación y nuevamente volvemos a la exposición. Vamos ahora a la siguiente oración que dice: muchas veces en el colegio y con mayor frecuencia en la universidad, los alumnos se ven enfrentados a textos académicos que, por sus características, les ofrecen dificultades al momento de comprenderlos, ya sea por su formato o por su contenido, que muchas veces se asume familiar para el alumno cuando no es así. Esta última oración lo que está haciendo es describir qué es lo que sucede con la lectura de los estudiantes tanto en colegio como en universidad. Está describiendo, está dando pormenores de cómo es esta lectura, de cómo es este ejercicio. Por ende, como es una descripción, vamos a colocarle a esta oración el color asignado a la descripción, que es el color celeste. Finalmente vemos entonces cómo el párrafo está compuesto por varias secuencias. De ahí que se diga constantemente que no hay un texto puro o que los textos no son puros, sino más bien son una confluencia de varias secuencias que tienen distintas funciones, pero que tienen un objetivo principal, que es el objetivo principal del texto, la intención comunicativa del texto. Lo mismo que nosotros hemos hecho para todo el primer párrafo es lo que ustedes deben hacer para los siguientes párrafos del resto del escrito. Tenemos que el resto del escrito tiene 2 párrafos de desarrollo y 1 de conclusión. Ahora, para desarrollar también el mapa conceptual en Google, podemos fijarnos en el párrafo introductorio. Y aquí vamos voy a dejarles a ustedes una pista para desarrollar el punto 3 de las instrucciones, que es el párrafo de las ideas. Para eso vamos a tomar la oración que viene después de la secuencia argumentativa, que dice: hay dificultades en la comprensión de estos escritos que van más allá de la habilidad elemental de lectura. Esa oración es la oración central del párrafo de introducción, el párrafo introductorio, y es lo que va a articular las posteriores secuencias. Por ende, podemos poner aquí en Google, por ejemplo, primera oración: hay dificultades para leer, para sintetizar. Lo he dicho en el texto, para leer. Ahí tengo yo la idea principal. ¿Qué voy a hacer de aquí? Ahora voy a ver las ideas secundarias. ¿Dónde encontramos las ideas secundarias? Veamos la siguiente oración. Muchas veces en el colegio, con mayor frecuencia en la universidad, los estudiantes se ven enfrentados a textos académicos que por sus características les ofrecen dificultades al momento de comprenderlos, ya sea por su formato o por su contenido. Aquí yo tengo 2 ideas y ya con esto los dejo para que ustedes desarrollen el resto. Formato y contenido. Entonces yo puedo poner en mi mapa primero formato y después puedo poner contenido. Y el resto de ideas secundarias van a llegar conforme yo vaya leyendo los párrafos de desarrollo. Esa es la actividad que tienen que realizar. Cuando hayan culminado, no lo olviden, guardan el resultado de la actividad, que es el texto subrayado, lo guardan su mapa conceptual en Google y lo suben a la plataforma de Moodle. Adelante.